Muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida a este domingo primero del mes, día de comunión para nosotros aquí en Capilla Calvario. Una vez más le damos la bienvenida, como siempre, a los que ya están impuestos a vernos. Mil disculpas, la semana pasada no pudimos estar en vivo por cuestiones del internet, nos falló, así que hoy esperamos que por lo menos por ahorita está funcionando bien, gracias a Dios. Y le damos la bienvenida, como siempre, rogándoles sus oraciones para con nosotros, que sobre todo ustedes que tienen sus iglesias, que oren por nosotros y tienen esa dedicación a orar por los misioneros. Les pedimos que nos apunten en sus listas también para que nos nombren ante el Señor, nos levanten ante el Señor aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino de Pajacuarán, Michoacán. Estamos también, pues que nos apoyen en esa manera, en orar, levantarnos en oración al Señor. El Señor sabe nuestras necesidades, el Señor conoce nuestra situación y así que solamente pedimos a ustedes que oren por nosotros y que nos apoyen de esa manera. También hoy vamos a seguir estudiando en el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a estudiar solamente 2 versículos hoy. La semana pasada estudiamos del capítulo 6, versículo 1 al 9. Hoy vamos a estudiar del versículo 10 al 12 solamente porque es demasiado importante estudiar esto es con cuidado, y por eso nosotros aquí como nos enfocamos en estudiar versículo por versículo y precepto por precepto, por eso consideramos que es necesario ir lentamente estudiando la Biblia para tomarla en su contexto, que es nuestro mayor deseo, no salirnos del contexto de la palabra de Dios. Y también estaremos hoy en día en un par de horas en YouTube, para todos aquellos ustedes que les gusta esa plataforma mejor, ahí puedan buscarnos en Capilla Calvario, Iglesia El Camino en YouTube. Y si les ruego, les pido, les solicito también que si se pueden suscribir al canal de YouTube para que nos apoyen de esa manera también y nos recomienden también con sus amistades, con sus hermanos en Cristo. Y ustedes que no son salvos, que no saben lo que es ser salvo, pues ojalá nos acompañen hasta el final de la enseñanza de hoy. Como siempre, mientras buscan en sus Biblias el capítulo 6 del versículo 10 hasta el 12, vamos a leer y estudiar la palabra del Señor. Y dice, capítulo 6, versículo 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Señor, le damos gracias por permitirnos venir en este domingo de comunión y estar a sus pies, estar en su presencia, Señor, estudiando su palabra, las herramientas que usted nos ha dejado para caminar en santidad, para andar en su presencia, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga su palabra, Señor, ayúdenos a interpretarla, a enseñarla, que usted sea el que nos enseñe, que su Espíritu Santo sea el que se mueva aquí, Señor. Que quite toda inhabilidad, ineptitud mía, Señor, y que usted tome el poder del control de este estudio bíblico que es muy importante para todos nosotros, sobre todo hoy en día, Señor. Y como para el día de Pablo también era muy importante y sigue siendo importante y será importante hasta que usted venga por su iglesia, Señor.
Bendiga pues este tiempo, bendiga a los que nos están acompañando a la distancia, por medio del internet. Santifique su palabra, Señor. Le alabamos, le bendecimos y le rogamos, Señor, que sea con nosotros, en el precioso, poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Aquí estamos. Esto es, como digo, es muy importante, es demasiado importante para pasarlo a la ligera o enseñarlo tópicamente. Y como nosotros estamos aquí, y no es porque sea yo muy hábil con la palabra, por eso nos enfocamos en la palabra de Dios, porque yo no soy muy parlanchín, ni soy muy inteligente con mis palabras, así que por eso es todo acerca de la palabra de Dios. Y aquí se acordarán de Pablo cómo en los primeros versículos y aún en el capítulo 5 se enfocó en cómo la familia y cómo el cristiano interactuando con los demás cristianos y con los no cristianos también. Entonces aquí nos llama a nosotros, después de habernos exhortado a estar llenos del Espíritu Santo, ahora Pablo se mueve aquí acerca de la armadura de Dios, como es el encabezado de esta parte de la Biblia. Y dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como podemos percibir la inquietud y la expresión de Pablo, el sentimiento de él al escribir esto, que hermanos míos, por favor, fortaleceos. Y este pasaje, aparte de ser muy práctico y uno de los más famosos y ricamente gratificantes en todo el Nuevo Testamento, y vemos aquí y vamos a ver que Pablo, lleno del Espíritu Santo, tenía mucho tiempo para contemplar todas las partes que formaban la armadura de los soldados romanos. Acordémonos que él siempre estaba vigilado por al menos uno y casi siempre encadenado a otro, a un guarda, a un soldado romano, y siempre estaba vigilado. Y él podía percibir o podía contar las partes de lo que formaban el uniforme del soldado romano, y podía verlas, y él se imaginaba. Podemos ver que él, lleno del Espíritu Santo, podía ver en el uniforme, lo que se dice en la armadura que usaban ellos para la guerra. También el cristiano está en una guerra espiritual. Y eso es lo que estaba él pensando al ver todo eso, comparando las partes de la armadura de un soldado romano a la que tenemos nosotros para vestirnos en la vestidura de la armadura de Dios. Y así que por eso él está hablando de esta manera, porque de esa manera a él se le vino a su mente y a su corazón por medio del Espíritu Santo comparar eso con el uniforme que tiene que ponerse, o la revestidura que tiene que ponerse un cristiano. Así que aquí la palabra fortaleceos puede ser también traducida sean hechos fuertes o sean fortalecidos, dando a entender que eso no se hace por sí solo, que no es posible que uno solo pueda hacer eso, pero siendo fortalecidos por el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para ser fortalecidos. Así que en todo el momento dando a entender que no podemos nosotros solos ser empoderados, sino que necesitamos el poder de Dios. Y tarde o temprano, cada creyente verdadero creyente, descubre que la vida cristiana es un campo de batalla, más que un campo de juego, y que el enemigo es mucho más fuerte que uno personalmente. El enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Así que no podemos estar aparte de Dios y pelear al enemigo. No se puede jamás.
Como cristianos todos enfrentamos tres enemigos, pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero quisiera apuntar un poquito acerca de que como cristianos muchas veces el Señor nos deja ver que estamos en un campo de guerra más que en un campo de juego, y muchas veces muy temprano en nuestro caminar con el Señor. Por ejemplo, nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor es hijo de Él. Nos enseña que hay muchos lobos en las iglesias. Nos enseña que hay muchos tramposos también en las iglesias. Y nos enseña que hay gente que usa a otros en las iglesias. Y eso es lo que podemos ver nosotros. Muy temprano, nos los enseña y podemos nosotros verlo. Y a veces eso sirve para desbalagarnos, desviarnos. Y son artimañas del enemigo. Pero por eso necesitamos ser fuertes. Y muchas veces cuando pensamos que solamente es puro alegría, pura bendición, porque sí vienen las bendiciones, no estamos hablando de puras calamidades ni de problemas, porque de todo hay. Claro que existe el gozo de Dios a los verdaderos cristianos. Sentimos esa paz y ese amor de Dios y ese agradecimiento al ser salvos. Pero también hay maneras donde cuando el cristiano solamente se enfoca en lo que es la parte divertida del ministerio, entonces puede sufrir un gran shock al entender que también es un campo de batalla. Y todo eso para decir y venir a decir que como cristianos todos enfrentamos tres enemigos. Y esos tres enemigos son el mundo, la carne y el diablo. Y el mundo se refiere al sistema alrededor de nosotros, que está cada vez más opuesto a Dios, que incita a la injuria, a la impureza y al libertinaje. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahí podemos ver que la sociedad hoy en día cada vez está más alejada de Dios. Y perdón que mueva mis manos tanto, porque hay muchos mosquitos. En este tiempo de lluvia hay muchos mosquitos y mosquitas que se meten en los poros, se meten en los ojos. Y como estamos en semi exterior, pues hay muchos. Pero disculpen por eso. Pero eso está hablando que la sociedad hoy en día, como dice Juan, está muy dividida y está muy alejada de Dios. Y incita, como dice en la primera de Juan, versículo 17, que incita a los deseos y te llama. Por ejemplo, todo eso, movimientos que hay de homosexualidad, del movimiento inclusivo que se está promoviendo ahora, está desatado. Sabemos que todo el tiempo ha habido personas gays y todo eso, pero ahora se está descarando y exigen aceptación, exigen aún ser valorados y exaltados. Antes se escondían, ahora ya está todo a la vista y quieren hacerlo todo, normalizarlo como si fuera parte regular de la vida, y no lo es. Lo que Dios llama pecado es pecado y seguirá siendo pecado siempre. Por eso tenemos que hacer estos distintivos nosotros. Eso es parte de eso, es lo que el mundo, como digo, ese es el enemigo del mundo para el cristiano. Y el otro enemigo del cristiano también es la propia carne de uno. Es la vieja naturaleza que heredamos de Adán, una naturaleza que se opone también a Dios y no es capaz de hacer nada espiritualmente para agradar a nuestro Señor.
Al morir en la cruz, Jesucristo venció al mundo. Y también venció nuestro pecado, nuestra carne, nuestros pecados de carne. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nuestro Señor también venció al diablo. Esto lo vimos en Efesios, ¿se acordarán? El primer capítulo de Efesios, cuando leímos el capítulo 1, versículo 19 hasta el 23, cuando Pablo decía a los de Efesios: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que como creyentes no peleamos para obtener una victoria. Nuestra meta no es pelear y obtener la victoria, pero más bien peleamos desde la victoria. Desde allí partimos, desde la victoria de Jesucristo en la cruz. De ahí es el Espíritu de Dios nos empodera en fe para apropiarnos de la victoria de Jesucristo para nosotros mismos. El diablo es el enemigo. Ese nombre quiere decir acusador, y ese es el enemigo más temible para nosotros los cristianos. Como dije, el enemigo, el mundo, nuestra propia carne y el diablo. Y a veces nosotros acusamos al diablo por nuestra propia carne, pero ese es otro estudio. Aquí vemos que el enemigo es muy poderoso, el diablo, y por eso tenemos que pelear contra él, no contra nuestros propios recursos, sino usar los recursos que Dios nos ha dado. El diablo se le llama el enemigo. Ese nombre quiere decir acusador, porque eso es lo que hace día y noche. Por ejemplo, leamos Apocalipsis, se los leo rápidamente. En Apocalipsis capítulo 12 del versículo 7 al 11 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Vemos ahí dos batallones. Por ejemplo, el arcángel Miguel luchaba contra el dragón y sus propios ángeles. Y dice el versículo 8 de Apocalipsis 12: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ese es el adversario. Satanás quiere decir adversario, porque es enemigo de Dios. También es llamado el tentador, porque fue el que tentó a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 3, donde vino él y le dijo: Jesús, se acordarán cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y después fue llevado por el Espíritu al desierto, y fue cuando el tentador Satanás se apareció a él y le decía: si tú eres Dios, haz esto, si tú eres Dios. Y sabemos cómo el Señor le contestó también. También Satanás es el asesino y mentiroso. En Juan capítulo 8, versículo 44, ahí nos dice: y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es Jesús hablando a los fariseos, si se acordarán, en ese intercambio la palabra de Jesús.
diciéndoles que el diablo era un homicida desde el principio y en él no había nada de verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla el diablo es pura mentira. Y desde que Dios hizo al ser humano, el diablo mintió. Fue el que le mintió a Adán y a Eva. Más bien a Eva le mintió. Así que eso es para, nada más tenemos que enfocarnos en eso y pasar lentamente por este estudio de Efesios 6 para ver que quién es el diablo y quiénes son los enemigos de nosotros como cristianos. Y que muchas veces el mundo es enemigo, claro, que nuestra propia carne es enemigo, pero tenemos un enemigo real, que el diablo quiere y su deseo es que la gente diga, no hay diablo, no hay infierno, eso es una invención de los religiosos, de un sistema que quiere tener a la gente asustada para que se comporten como debe de ser y que tengan miedo de un castigo. Por eso tienen que creer para que se comporten bien. El enemigo es real y él quiere que la gente diga que no existe, porque es parte de la mentira. Y eso es importante entender. El Pedro lo compara con un león. En la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Él siempre dice que el adversario es el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y él no se va a tentar, él no se tienta el corazón. Si piensa que se va a sentir mal por hacernos tropezar o por engañarnos, por mentirnos, él no se toca el corazón. Él quiere vernos destruidos. Él quiere destruir el plan de Dios. No quiere hacer. Es una serpiente. Como les dije hace rato, la serpiente que le mintió a Eva en el jardín del Edén. Eso está en Génesis 3, versículo 1. Hasta es llamado ángel de luz. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 y 15, hasta el 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí abro un paréntesis, hermanos. Ustedes que aman a Dios, pero que no toman en contexto su palabra. Esto es importante ver aquí. Que todo aquel que es fraudulento, que enseña fuera de contexto la palabra de Dios, eso es lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios 11, versículos 13 y 15. Que así como Satanás se disfraza como ángel de luz, así son todos aquellos falsos maestros que enseñan mal la palabra de Dios y que la utilizan para engañar a los demás y que usan y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sobre todo eso, como siempre les digo, a esos apóstoles modernos de hoy en día no hay tal cosa. Ellos no son apóstoles porque no califican mediante la palabra de Dios para ser apóstoles. Así que tenemos cuidados. Cierro el paréntesis y seguimos ahora con el enemigo que también le llaman el Dios de este mundo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Y por eso el evangelio es tan importante. Y no lo desechemos, no podemos darnos el lujo de desecharlo, porque eso es lo que quiere el diablo, el Dios de este mundo, porque él está empoderado, él tiene su poder sobre toda la gente. Muchos preguntan, ¿de dónde viene el diablo? Pues que dicen, no existe, en primer lugar no existe. A ver, dime de dónde viene el diablo. Obviamente el diablo es una criatura espiritual, pero una criatura creada por Dios, que busca oponerse a Dios mismo y derrotar su obra, como dije hace rato. Muchos estudiosos, eruditos, creen que la creación original de este Lucifer, hijo de la mañana, la podemos ver en Isaías,
capítulo 14, versículos 12 y 15. Como dice allí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando ahora suena, tenemos que recapacitar cuando le decimos a alguien, ¿verdad? Hijo de la mañana. Aquí le dice, en Isaías le dice al diablo el hijo de la mañana, porque eso fue un día, un ángel de luz. Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del Altísimo, monte del testimonio, me sentaré en los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, dice en Isaías, hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está, ahí fue derribado. Este era el ángel de luz, un ángel hermoso. Otros estudiosos dicen que era el ángel más bello de la creación. Y quizás eso fue el orgullo que él sentía, y se sentía superior porque era el ángel más brillante, más hermoso que había, y por su orgullo fue derribado, por su deseo de ocupar el trono de Dios, el creador de él. ¿Se imaginan cómo será Dios si este ángel fue creado hermoso y brillante? ¿Cómo será Dios? Hay muchos misterios, no podemos negarlo, en conexión con el origen de Satanás. Pero lo que hace y a dónde irá, eso ciertamente no hay misterio. Ahí mismo siendo un ser creado y no eterno. El diablo no es eterno. Y está siempre limitado en su conocimiento y actividad. No es como Dios. Hay muchos que lo comparan el poder del diablo con el poder de Dios, como si fueran dos entes, o entes igual de poder, donde van y chocan y pelean. No, el diablo es ser creado, Dios es mucho más que el diablo. Y está siempre limitado en su conocimiento y en su actividad. No es como Dios, les repito, que Él no sabe todo como Dios. Dios es todopoderoso, el diablo no. Dios es omnipresente, el diablo no. Y la pregunta dicen, bueno, entonces ¿por qué hay tanta maldad, tanto desbarajuste, tantos terrores, tanto dolor y tanta muerte en todo el mundo? Porque ya vimos que también el dragón tiene su ejército. Con él cayeron un tercio de los ángeles, lo siguieron. Quizás ellos miraban en el diablo alguien como mucha gente lo ve hoy en día, que es superpoderoso igual que Dios. Quizás esos ángeles que lo siguieron, eso solamente yo, mi pensamiento, mi poco cerebro que tengo, quizás los diablos que lo siguieron, los ángeles que lo siguieron al diablo, pensaban, este puede tener una chance de vencer a Dios. No sé, quizás. ¿Por qué lo seguirían? Porque pensaban igual que él. Pero volviendo a eso, que solamente Dios es el Todopoderoso. Pero también que Dios le da limitados y al momento lo deja moverse en el mundo. Pero va a llegar un tiempo donde lo va a encadenar, y como vemos aquí, el diablo no es eterno. Y por eso puede hacer tantas cosas tan malas en todo el mundo al mismo tiempo, porque tiene su ejército también. Y eso lo veremos más adelante. Pablo les llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esto nos sugiere que hay todo un ejército de criaturas demoníacas, que ayudan a Satanás en sus ataques a los creyentes, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis 12:4, dice, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Por eso ahí viene donde sacamos la tercera parte de los ángeles lo siguieron. El profeta Daniel describe la batalla entre los ángeles de Dios y en contra de los ángeles de Satanás. En Daniel 10,
el versículos 13 al 20 ahí, como está un poquito largo no podemos leerlo, pero si toma notas lo puede leer más tarde. Hay una batalla espiritual en este mundo y en lo celestial, y nosotros somos parte de esta batalla, y sabiendo esto se puede andar en victoria, la cual es vital para todos nosotros. O sea que si hay una batalla, y es real, el diablo es real, y está peleando con nosotros, nos está atacando continuamente ante Dios y nos está queriendo engañar ante nosotros. Y como es diablo y mañoso y tramposo, ¿por dónde ataca a él? Ataca por lo más débil. Y siempre va a derribar fortalezas usando las partes más débiles de esa fortaleza. Y donde se meta, donde damos pie, ahí se va a meter y ahí va a destruir. Va a destruir muchos lugares, pero así como hay falsos maestros y hay mega iglesias donde claramente se ve la obra de Satanás en vez de la obra de Dios, porque todo lo que hacen es engañar, todo lo que hacen es hacerse ricos. Esos son los que le llaman los evangelio de la prosperidad, donde los únicos que prosperan son los pastores y sus allegados. Ellos son los que se hacen millonarios. Y hay mucho, está en crecimiento, eso es increíble que está en crecimiento, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en América Latina. Podemos ver mega iglesias donde Satanás es el rey de esos lugares, porque ahí se enseña mentira y él es el padre de la mentira. Por eso tenemos que, como dice Pablo aquí en versículo 11 de Efesios 6, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y por qué? Dice, bueno, no tienes por qué hablar de los demás. Habla de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de los demás porque tenemos que llamarlos. Tenemos que decirle a la gente que hay esa clase de ministerios donde se enseña mentira, donde se engaña a la gente. ¿Y cómo podemos saber eso? Leer la palabra de Dios. La armadura de Dios es la protección de los creyentes en contra del malvado. Pablo expresa la metáfora de la vestidura de la batalla de todo soldado romano preparado para la batalla, para la guerra. Las acechanzas del diablo son las mentiras y los trucos que usa para derribar espiritualmente a los ministerios. Así que tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Es importante. Así que los trucos que usa para derribar y si piensan a veces pensamos, bueno, Señor, ¿por qué prosperan esos lugares donde se predica la mentira? Es que no estén prosperando, es que el diablo está metiendo para derribar todo eso. Así es como derriba a la gente, engañándola, pensando que son salvos cuando no lo son. Eso es destruir. Y mientras existan esos lugares, el diablo está prosperando, está teniendo éxito. ¿Por qué creen ustedes que ministerios como este, no es que nosotros seamos mejores que nadie, ¿no? Solamente que nos jactamos sí de leer solamente la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, la sola escritura, como decían los reformadores en los años 1500, que Dios despertó hombres para reformar la iglesia. La sola escritura es la que tenemos que enfocarnos. Por eso no hay tanta audición, tanta atención para los lugares donde se enseña la Biblia versículo por versículo, donde se predica la sola escritura, porque la gente prefiere ser divertida, que los diviertan, que los hagan gozarse un rato, de tener un asiento súper acolchonado en la iglesia, estar a gusto, bailar cumbayá y que les digan la sarta de mentiras, que les engañen sus mentes y sus corazones. Eso es lo que quiere la gente, porque si la quisieran la palabra de Dios, la recibieran como tal y como es, sin sacarla de contexto. Pueden decir, bueno, ese está amargado porque ni gente tiene. No, permanecer.
En la palabra de Dios, eso es lo que hemos llamado y nos hemos sido llamados a hacer, y eso vamos a hacer hasta que el Señor venga, esté como esté el ministerio, venga o no venga la gente. Pero nosotros creemos en nuestro corazón que Dios va a hacer algo para que la gente pueda arrepentirse y venir al Señor, pedir perdón de sus pecados y venir a la presencia de Dios y aprender y conocer de Él. Y el versículo 12, ya para terminar, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lo que esto quiere decir es que la batalla es real, no es contra fuerzas humanas, ni cultos, y como estaba hablando acerca de las falsas religiones, ni los ateos, ni agnósticos, ni falsos cristianos, porque sí los hay muchos, porque detrás de todo esto están las fuerzas demoníacas. No son la gente que el diablo usa para engañar a los demás, pero es más bien el demonio es el enemigo principal. No tenemos lucha nosotros contra los seres humanos, no tenemos lucha contra los falsos maestros, contra los falsos cristianos. Tenemos la lucha contra las entes de Satanás, y este enemigo es muy fuerte y que necesitamos del poder de Dios para poder resistirlo. Nunca sobreestimemos, eso es lo que el error más grande que puede cometer los cristianos, de subestimar el poder del demonio, del diablo. Pues no lo compara Pedro con un león, ni Juan con un dragón, por nada. Es el poder, lo poderoso que es, y nosotros no tenemos ningún chance de vencer al diablo por nosotros solos. Necesitamos el poder de Dios para hacerlo. Es más, ni tener que enfrentarlo. Y a veces da risa, pero no es de risa. Cuando en las iglesias los falsos profetas dicen: te reprendo, Satanás, sale de aquí, Satanás, y que te reprendo. ¿Tú crees que Satanás está diciendo: ay, no? Satanás tenía miedo de Jesús. Los demonios, vemos en la Biblia que ellos conocían a Jesús. Cada vez que vemos Jesús echando fuera demonios, le reconocían. Pero ¿usted cree que esos payasitos de las iglesias que te reprendo, Satanás, y que no tienen el poder ellos? Solamente Dios tiene el poder. Jesús mostró ese poder y le dio el poder a sus discípulos de echar fuera demonios. Pero si no es dado por Jesús, ni lo uses, no pretendas hacerlo. Así que en el hombre tiene que saber que estamos necesitados del Señor para poder siquiera pretender enfrentar al demonio. Mejor ni lo enfrentemos, dejémoselo al Señor. Así que tenemos que ver, solo basta ver el libro de Job, cómo el diablo puede ser usado para quitarle todo a un hombre, quitarle sus hijos, quitarle sus riquezas, sus propiedades, su salud, aterrorizar su cuerpo. Eso es lo que puede hacer Satanás. Así que mejor hay que mantenernos alejados y poner a Jesús por delante, escondernos detrás espiritualmente de Jesús. Solamente así podemos enfrentarlo. Así que no podemos nosotros subestimar el poder de Dios. Tenemos que conocer nuestras debilidades. Así que no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Eso es lo que más pasa en los cristianos débiles, ignorantes de la palabra de Dios. Por eso son engañados, desviados del verdadero evangelio, del verdadero camino que es Jesucristo nuestro Señor. Él es el único camino y la verdad y la vida, y nadie entra al Padre si no es por Él. Sus palabras de nuestro Señor. Así que como cristianos no podemos nosotros, cuando lleguemos a su presencia, no podremos clamar ignorancia cuando lleguemos a su trono. Si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que conocerlo a Él, a su palabra, a su evangelio.
En las palabras de un pastor que admiro mucho, que él dice en sus enseñanzas: no hay tal cosa como un gran hombre de Dios. Muchos alaban, inclusive en las iglesias presentan: ahora les presento a un gran hombre de Dios, fulano de tal, y bravo. No hay tal cosa. Solamente somos pequeños hombres patéticos. Cuando digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Pero solamente somos los cristianos, los cristianos. Estoy hablando de cristianos. Solamente somos hombres patéticos, pequeños, que necesitamos de un verdadero gran Dios todopoderoso, que es el único. Tenemos que tomar su palabra en serio. La Biblia no fue hecha como un plan para fallar, pero fue hecha para un plan de victoria. Como os dije hace rato, partemos desde la victoria de Jesucristo en la cruz. No buscamos nuestra propia victoria, pero nos posicionamos desde la victoria de Jesús en la cruz y de ahí partimos. Solamente así. Por eso es necesario leer, comprender y atesorar la palabra y llenarnos de ella y gozarnos en ella, porque en leerla podemos estar en la presencia de Dios y podemos disfrutar de su paz y de su gozo. Solamente así. Así tenemos un chance de venir a la presencia de Dios y poder tener victoria en nuestras vidas cristianas. Y si somos atacados constantemente, es porque vamos por un buen camino. Si usted es cristiano y vive una vida holgada, libre de problemas, bien a gusto acá, algo está mal en su vida. Pero el diablo siempre va a tratar de derribar todo buen cristiano y toda congregación cristiana. Siempre. Así que luchemos contra eso, todos contra el diablo y juntos con Jesús. Todos contra él, y arropémonos, vistámonos de la armadura de Dios. La próxima semana continuaremos en lo que Pablo dice de cuáles son cada parte de la vestidura de esa armadura y poder estar listos. Gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima vez. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este estudio que nos aclara muchas cosas, Señor. Y ayúdenos, Señor, a poder revestirnos de esa armadura que usted nos provee para hacer frente a las acechanzas del enemigo, Señor. Y nosotros nunca podemos considerar ser fuertes suficientes para enfrentarlo solos, Señor. Necesitamos a usted, Señor. Necesitamos su enseñanza, su presencia y su unción. Así que ayúdenos, Señor. Bendíganos. Ayúdenos, Señor, provea por nuestras necesidades, por las necesidades de los que nos están acompañando, por las enfermedades, toque y sane, Señor. Provea por ellos, bendiga sus hogares, que su paz y su gozo estén ahí con ellos, Señor. Gracias nuevamente por esta oportunidad de proclamar su palabra, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Gracias. Vamos a tomar parte de los elementos. Y como siempre tenemos aquí, lo que hacemos nosotros es recordar esa alcoba alta que está en los evangelios, en los 4 evangelios donde Jesús estaba en la alcoba alta junto con sus discípulos. Y que Él estaba preparando la Pascua precisamente. Y mandó que sus discípulos prepararan el lugar. Y Jesús, estando ahí, estaba cenando con ellos y Él les había dicho: uno de los que están aquí me va a traicionar. Todos se llenaron de asombro y empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Hasta que Judas metió la sopa junto con Jesús al recipiente y le dijo: tú lo has dicho. Cuando Él preguntó: ¿seré yo, Señor? Y en uno de los evangelios dice: ve y haz lo que tienes que hacer. Y ya se había ido Judas de ahí. Entonces nos dice la palabra que Jesús partió el pan y lo repartió a los discípulos. Y les
Dijo, este es el pan, este es mi cuerpo, que será quebrantado por todos ustedes. Y al decir eso, él les estaba diciendo que él sería azotado, sería martirizado, escupido, golpeado, bofetado. Se iban a burlar, escarnecerse de él. Dice, todo esto lo haré por todos ustedes. Se estaba refiriendo a esas cosas cuando él dijo que este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Estaba hablando de un futuro muy cercano. Y eso es lo que estaba diciendo, que será entregado por todos ellos. Por sus azotes, dice, por sus llagas fuimos salvos nosotros. Así que tomamos parte todos juntos. De la misma manera dice la palabra que tomó la copa, una copa que no había sido usada nunca. Dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Él no era sangre, era vino, pero él lo estaba haciendo en representación de él. Y se acordarán, él dijo, hagan esto en conmemoración mía. Por eso nosotros lo hacemos, por cuestiones de logística lo hacemos cada mes, pero podemos hacerlo todos los días, cada semana, para conmemorar lo que hizo por nosotros. Que él se subió a la cruz, no lo puso nadie ahí. Él se subió, fue ensangrentado, su sangre derramó en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Así que tomemos parte y demos gracias al Señor. Damos gracias, Señor, que podamos celebrar que usted un día decidió bajar de su trono, hacerse hombre, un hombre mortal, sin dejar de ser Dios, que usted sufrió por nosotros, Señor, que no había otra manera de salvar nuestras vidas corrompidas del pecado, Señor, pero usted muriendo en la cruz. Gracias, Señor, por darnos la salvación. Ayúdenos a proclamar su evangelio, Señor, que usted murió por todos nosotros, que usted murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y ahí nos plantamos todos los cristianos en la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por todo. En su nombre, Señor Jesús. Amén. Nos veremos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente. Denle dedo arriba y acompáñenos también en YouTube, por favor, y suscríbanse al canal si así lo creen pertinente. Que Dios los bendiga grandemente y de nuevo les pedimos sus oraciones para este ministerio. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.